de, de las expositoras. Vamos a iniciar esta charla con expertos y ya que se vayan uniendo los compañeros conforme van entrando. Muchísimas gracias a Maritza Vasconcelos, Yamel Díaz, que ahora nos van a hablar acerca del tema de las buenas prácticas de protección a la niñez en movilidad humana en el estado de Baja California. No sé, Maritza, ¿contigo comenzamos o con Yamel para hacer primero la presentación de la persona que va a hablar primero? ¿Quién va a presentar primero? Maritza, ¿tú? Hola. Bueno, esperemos un ratito. Maritza. Hola, Verónica, sí, buenas tardes, dime. Muchísimas gracias. Que estaba preguntando si vamos a iniciar contigo para realizar la primera presentación. Sí, allá. Sí, de hecho, es una Entonces, presentación y estamos aquí, Yamel y yo. están las dos. Mucho gusto. ¿Qué Muchas tal? Buenas gracias tardes. entonces por las dos. Igual, Yamel, rápidamente, entonces les hago una presentación acerca de Maritza. Ella es oficial de protección a la infancia de la oficina de la UNICEF en Baja California. Es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y tiene maestría en psicodrama y coordinación de grupos por la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. Tiene la especialidad en migración internacional por el COLEF y cuenta con experiencia profesional en áreas de salud mental, políticas públicas, derechos humanos, así como la investigación y enseñanza en psicología infantil. También en el ámbito de la academia, la sociedad civil y de organismos internacionales ha participado en proyectos de atención psicosocial a niños, adolescentes, jóvenes en contexto de movilidad. Y por otro lado, también nos acompaña Yamel Díaz Padua. Ella es oficial de protección a la infancia de la oficina de la UNICEF en Baja California. Es psicóloga con maestría en terapia familiar sistémica y máster en derechos humanos, ayuda humanitaria y cooperación internacional. Tiene especialización en terapias narrativas y terapia de arte sistémica y ha trabajado de forma directa como supervisora en proyectos de atención y promoción a la salud mental y apoyo psicosocial de niños, niñas y adolescentes en contexto de emergencias en movilidad humana y en proyectos de intervención psicosocial. Bueno, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, por su tiempo en impartirnos esta charla y también muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Iniciamos. Gracias, Maritza y Yamel. Ya, tenía apagado el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Voy a iniciar yo con una introducción más como de contexto y después le paso la palabra a Yamel. Entonces, a ver, comparto pantalla. Por favor, ahí. Eh, ahí pueden ver la presentación. Perfecto. Ok. Sí, Bueno, la vemos bien. sí, súper. Entonces, bueno, la intención de hoy es compartirles un ejemplo de un modelo que comenzamos a trabajar en Baja California entre la oficina de UNICEF en Baja California junto con el sistema estatal DIF Baja California, justamente enfocado en una protección integral de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad y que es integral en la medida que también se trabaja en la atención a niñez mexicana, a niñez procedente de otros países y también considerando estos distintos momentos de la migración, ¿no? Tanto la población como el origen, el retorno, la población en tránsito
Entonces, y bueno, la población de salida. Entonces, hablaremos un poco sobre el contexto, pero el contexto de Baja California, cómo se originó también este modelo, y igualmente cómo integramos esta mirada de salud mental y apoyo psicosocial dentro de las intervenciones que justo consideramos eh, pues digamos que un enfoque fundamental cuando trabajamos con niñez, ¿no? Considerar justo estos elementos que tienen que ver con las afectaciones que viven niños, niñas y adolescentes derivadas de la migración, pero también cómo vemos a la persona desde el nivel individual, desde el nivel, sus interacciones a nivel familiar, comunitario y lo social. Entonces, bueno, voy a comenzar. Les vamos a compartir el modelo del círculo de protección, justo como una buena práctica en apoyo a la respuesta institucional para la protección de niñas, niñas y adolescentes en situación de movilidad en el estado de Baja California. Y bueno, iniciaré nada más compartiendo un antecedente del trabajo de UNICEF, considerando justo, ¿no? Hoy es el Día de las Naciones Unidas, lo bueno que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha confiado a UNICEF el mandato de promover la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la medida que esto consiste en contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas, de aumentar las oportunidades para que alcancen plenamente sus potencialidades, y un elemento muy importante que quizá no siempre es evidenciado, pero también tenemos un mandato de la protección de los derechos no solo de niñas, niñas y adolescentes, sino también de mujeres. Entonces es importante que justamente cuando hacemos intervenciones pensamos en cómo estos programas y proyectos también tengan un alcance de beneficio específicamente también hacia las mujeres. No, bueno, algunos antecedentes. Por allí me gustaría preguntar, yo sé que, ahorita quienes nos acompañan están cursando la especialidad en migración internacional, ¿cierto? Todas y todos están cursando la especialidad. No Sí. sé si hay de otros estados, eso me ayudaría también nos ayudaría a saber de dónde nos acompañan, de qué estados, porque creo que eso ayudaría a tener también, ampliar el contexto. En específico, recordarán, no sé quiénes, por ahí en 2018, ustedes son muy jóvenes, pero desde 2017, 2018, comenzó un aumento, comenzaron a visibilizarse estas caravanas. Las caravanas es importante mencionar que tienen una historia previa, ¿no? Las caravanas de población migrante se han hecho desde hace años como una práctica por parte de la comunidad migrante de de buscar viajar en grupo para evitar situaciones de inseguridad, ¿no? Pero como es en este mecanismo, yo diría, de afrontamiento comunitario. Sin embargo, a partir de 2015 comenzó a haber un flujo mayor de niñas, niños y adolescentes no acompañados, provenientes principalmente de la región, ¿no? De los países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Pero a partir de 2018, este incremento sostenido de los flujos masivos ya no eran solamente niñas, niños y adolescentes no acompañados, sino población en general, ¿no? Había niñas, niños y adolescentes no acompañados junto con familias. Entonces, digamos que este cambio en los flujos migratorios también implica empezar a considerar qué tenemos que adecuar, por ejemplo, en la política pública, en la atención, incluso en cuestiones de regulación, ¿no? Las cuestiones legales. Entonces, un poco como antecedente, pensemos a nivel contextual el incremento de los flujos de las caravanas. Quizá, María, sí, sí. contestando, ya te comenzaron a contestar Ok, nuestros gracias. compañeros. Dice Sandrín que está conectado desde la Ciudad de México, Tania Reyes desde Toluca, Estado de México, Carolina López desde la Ciudad de México, Sonia Jiménez desde California, del área de Riverside, Ángel Solís está conectado desde Tijuana, también Baja California. Okay. Y desde Mexicali. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, justo van viéndonos como a qué sucedía en el noroeste, ¿no? Del país, un poco para quienes están a lo mejor desde el centro. Y no sé si recordarán también las noticias de hace algunos años, ¿no? Acerca de
En 2018, en 2017, 18, con el incremento de las caravanas, hubo también un incremento de niñez no acompañada. Entonces, estos flujos han ido aumentando año con año. Ahorita veremos algunas cifras. Sin embargo, es importante considerar esto, ¿no? Por ejemplo, por un lado está el incremento de los flujos migratorios, por otro lado, eh, la modificación, bueno, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que data de 2014 y que en realidad es en donde se sustenta ¿no? Todos estos principios que, que en determinado momento se empezaron a se empezó a homologar las leyes en los estados de acuerdo a esta nueva mirada que tenemos sobre, que bueno, no es tan nueva, que viene de la Convención de los Derechos del Niño sobre ellas y ellos como sujetos de derechos, pero también de empezar a poner un foco sobre los temas migratorios, qué pasa con la niñez en movilidad y a qué situaciones están expuestas y que entonces el Estado tiene que comenzar a dar una respuesta. Entonces, bueno, yo quisiera compartirles que actualmente estos flujos migratorios, si bien continúan siendo principalmente de población de América, también tenemos, bueno, del continente, también tenemos población extracontinental. Ahorita veremos algunas cifras. Entonces, yo creo que el panorama, lo que ahora nos presenta es esta presencia de niñas, niños y adolescentes que se internan y transitan por el territorio nacional con o sin acompañantes adultos. Lo cierto es que las caravanas comenzaron a ser un mecanismo para que las familias viajaran, ¿no? Y también vemos no solamente, si en 2015 teníamos la mayor visibilización de la niñez no acompañada, principalmente adolescentes, yo diría que, por ejemplo, a partir de estos cambios con estas políticas de quédate en México, por ahí de 2020, 2021, la pandemia, comenzamos a ver cambios en cuanto a la modalidad de las familias viajando con niños y niñas más pequeños, ¿no? Niños y niñas en primera infancia. Entonces, esto abre también el reto de adecuar los programas y la política pública para la atención integral, también desde esta mirada de ciclo de vida. Ya cambió. Ok, entonces, aquí les presentaré algunos datos que son de enero a junio de 2024. Este que primero es el evento de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular en México según sexo y grupos de edad. Como verán, hay del grupo de 0 a 11 años es en 30.491. Sigue siendo mayor la población, digamos, en esta etapa de primera infancia, etapa escolar, y de adolescentes tenemos un total de 10.550. En cuanto al grupo de mujeres, en cuanto al grupo de varones, pues sigue siendo mayor, ¿no? También es importante considerar cómo se distribuyen los flujos poblacionales. Hasta ahorita hay mayor número de varones que de mujeres, pero bueno, la diferencia es como de 2.000. Ahora, esto es situación migratoria irregular, es decir, quienes ingresan sin una documentación, ¿no? Ahora en eventos de niños y adolescentes en situación migratoria irregular, según la condición de acompañamiento, verán que en su mayoría son niñez acompañada. Sin embargo, también nos sigue representando un reto esta población que en su mayoría los no acompañados suelen ser adolescentes, pero siempre nos podemos encontrar con casos de niñez en primera infancia, son los menos, en primera infancia o en esta etapa escolar. Y como verán, también ha habido un aumento. Si comparamos junio, bueno, en el mismo periodo en otros años, de enero a junio de 2020 a enero a junio de 2024 hay una diferencia de casi 80.000 casos en el mismo periodo. Entonces creo que también esto nos abre la mirada acerca de no solamente cómo han cambiado los perfiles de población, sino también la cantidad. Y es importante mencionar que, por ejemplo, al menos la región fronteriza es bueno, región norte, bueno, y ahorita lo hablamos en términos de retornos de población mexicana, es por donde tenemos un mayor ingreso de, al menos Baja California y Nogales, bueno, Tijuana y Nogales, son de los espacios donde se registra un mayor número de retornos de población mexicana, es decir, niños, niñas y adolescentes que cruzan hacia Estados Unidos y que son retornados. Pero bueno, en cuanto a nacionalidades de principal procedencia, hasta ahorita es Venezuela, con digo, un número bastante significativo en comparación con los otros países, que es Ecuador, Honduras, Colombia y Guatemala, y como ven, sigue siendo población
principalmente, bueno, de hecho, de América. Y bueno, los eventos en donde han sido encontrados estos niños, niñas y adolescentes, pues son en los estados principalmente del norte del país, ¿no? Es donde se les detecta, o a veces también en el ingreso. De hecho, la entidad con mayor número de encuentros de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria es Chiapas, seguida por Tabasco, después Baja California, Veracruz y Coahuila. Bueno, aquí yo creo que ya voy. Esto es un poquito del contexto. Quisiera volver más bien con el tema de, como ven, la mayoría son niñez acompañada, digo, perdón, niñez no acompañada que niñez acompañada. No, pero niñez acompañada que niñez no acompañada, pero sí ven los temas de población qué pasa con los niños, niñas y adolescentes mexicanos. Creo que ahí es un tema que también de repente estaba fuera de la agenda pública, porque no es solamente la población que ingresa al país, sino también qué pasa con nuestras niñas, niños y adolescentes que salen del país, qué sucede también una vez que retornan, porque eso nos pone el punto de qué estaba sucediendo para que en su lugar de origen para que esa niña tuviera que salir, ¿no? Desde las situaciones que les obligan a dejar su lugar de origen y que a veces están vinculadas con situaciones como posible reclutamiento, como también siempre la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero asociado como a pobreza, a falta de oportunidades, a cuestiones de violencia que ya vivían en sus entornos. Y entonces ahorita lo que les compartiremos sobre el modelo de círculo de protección es también una forma de abarcar a estos distintos perfiles de población. Ya por último, solamente haré énfasis en cómo ha habido un cambio de 2020 a 2024 en cuanto al número de niños, niñas y adolescentes devueltos en la frontera norte, procedentes de Estados Unidos, es decir, quienes cruzaron, fueron retornados de 2020 a 2024, ¿no? De 5.798 a este mismo periodo tener un total de 13.737, y eso es solamente a mitad del año, ¿no? Probablemente este número se duplique para diciembre, que su mayoría son varones, un poco los perfiles, ¿no? Son 9.629 varones contra 4.108 mujeres, y que los principales estados bueno, estos son los principales estados de recepción. Como les decía, es la frontera norte, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, y aquí el primer lugar, de hecho, lo ocupó Sonora. Por Nogales hubo un número muy significativo de ingresos, seguido por Chihuahua y después Tamaulipas. Entonces, ya por último, aquí me gustaría compartirles cuáles creen que son los motivos para migrar de niñas, niños, adolescentes y familias, de lo que hasta ahorita conocen, de lo que se ha visto en la especialidad o incluso desde la experiencia que ustedes tienen en el trabajo con población en contexto de movilidad. Hola, aquí estoy, Sonia. Hola, Hola, Sonia. Maritza. Disculpa que no me veas pero aquí estoy. Sí. Bueno, mi experiencia era para poder para que estos niños retornaran o Ujú. se acercaran con sus padres o su familia. Algunos Ok. de esos niños que me tocó en su momento atender. Y estamos hablando de hace mucho tiempo. Gracias por decirnos chamacones, pero no todos somos chamacones. Ajá. Ya estoy un poquito más mayor. Pero sí, esos movimientos empezaron en mi experiencia en el 2003, 2002, por ahí, al Instituto Nacional de Migración. Me tocó esa experiencia cuando estaba un consulado pequeño ahí entrando luego el edificio viejo que está ahí en la línea, el edificio que está luego a mano derecha cuando vas en la peatonal, y Ujú. ahí retornaban a los niños de ahí mismo nos regresaban, ¿no? Entonces, me tocaba en casos donde era que los padres, porque estaban en Estados Unidos y no podían cruzar, o la familia, algún familiar moría que los había estado cuidando en, no sé, en Salvador, Honduras, Guatemala, o en México incluso, pedían, pues buscaban la manera de regresar y se criticaba mucho eso, ¿no? Por las autoridades en ese tiempo, porque decían, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Y yo me decía, bueno, es que es posible porque las personas tienen esa necesidad, ¿no? De arriesgar a ese punto a sus hijos. Entonces, esa fue mi experiencia personal.
Nada Gracias. más por decir una. No, gracias. Es que justo la reunificación familiar es uno de los principales motivos por los que se busca, ¿no? Tienen segura, y a lo mejor hasta nosotros tenemos estos lazos en Estados Unidos y cuando en tu lugar de origen hay situaciones críticas, pues obviamente buscas tener mejores condiciones de vida y de seguridad y estar con tu familia. Entonces, justamente retomo esto que nos compartía Sonia sobre cómo la reunificación familiar es uno de los motivos para migrar. Otro es también considerar la violencia estructural, social y familiar que se puede vivir en el lugar de origen. La población está, incluso la población mexicana, ¿no? Está expuesta a amenazas, extorsiones, violencia basada en género, este riesgo de reclutamiento que yo creo que vemos ahora más evidente, ¿no? En estados, por ejemplo, como Michoacán y Guerrero. Si les comparto un poco, aquí en Baja California, los albergues, ahora la proporción de población mexicana es aproximadamente 70% versus un 30% de población de otras nacionalidades. Entonces, este fenómeno también está, ¿no? El desplazamiento interno, también comenzamos a ver cómo los niños, niñas y adolescentes son parte ya de su contexto. Entonces, también pueden haber vivido explotación sexual o estar en riesgo de y temáticas de desestructuración familiar. Por otro lado, la pobreza y la falta de oportunidades educativas y económicas son motores que obligan a las familias también, a los niños, ya sea las familias con sus hijos e hijas o a los adolescentes solos. Las catástrofes naturales, ¿no? Esta desprotección institucional, si ante una catástrofe tú quedaste sin mayores recursos, sin apoyos en tu lugar de origen, pues bueno, ya no buscaría mejores condiciones de vida. La discriminación y carencias estructurales. Y bueno, aquí lo dejamos como el miedo, ¿no? En la medida que los conflictos armados, factores políticos o disturbios en el país de origen, que se pueden concretar a veces en violaciones a derechos humanos, que quizá ellos no les llaman así, pero es importante que lo visibilicemos como tal, ¿no? Un adolescente que en su lugar de origen no tuvo la protección adecuada cuando perdió a su familia o cuando vivió una situación de violencia, está en un riesgo, está en una desprotección y eso puede concretarse justamente en una vulneración a sus derechos. Entonces, partiré de eso ya nada más para darle la palabra a Yamel, porque este contexto creo que nos sitúa en qué sucede en la vida de estos niños, niñas y adolescentes, que se requiere generar también una propuesta de atención integral y que está contemplada ahora, afortunadamente, con modificaciones a las leyes, pero que esas leyes también se tienen que concretar en acciones. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Yamel. Me acabo de conectar. Sí, bueno, ya me pongo de este lado. Bueno, muchas gracias. Y entonces es a partir de toda esta sucesión de situaciones que se van dando desde, bueno, mucho antes del 2018, pero sobre todo se va complejizando la situación y se convierte como en una crisis de pues ya a nivel de movilidad humana, ¿no? Por todos estos perfiles de personas que vienen migrando y huyendo de manera forzada de sus lugares de origen, por estas causas que ya mencionaron, que mencionó mi colega Maritza. Y entonces la respuesta del Estado finalmente sobre el marco este de leyes que también mencionó mi compañera, que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con la Convención de Niñez, etcétera, determinan que sea la instancia denominada Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que se conoce como CIPINA a nivel nacional, quienes impulsen la generación de esta ruta de protección de derechos de niños, niños y adolescentes en situación de migración. Y después de la ruta vienen pues las reformas a varias leyes relevantes también para la población en movilidad. Y a partir de entonces, y bueno, y se homologan con los contenidos de la ruta. La ruta fundamentalmente lo que decreta es que haya un monitoreo de movimientos migratorios y preparación para, en los estados para la recepción y gestión de las migraciones,
Después tiene una fase 2, que es la de ingreso al territorio, de detección de niñas, niños, adolescentes y medidas urgentes, y luego la determinación del interés superior por parte de, de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes. Y es ahí cómo se entrelazan, digamos, este sistema de protección integral de derechos con el sistema que se conoce como sistema especial de protección, que es cuando ya ha habido vulneración a derechos. Considerando que la propia situación de movilidad es una situación de vulnerabilidad, ¿no? Por todos los riesgos que conlleva la propia migración. La siguiente etapa de la ruta es ya la restitución de derechos por parte de las instituciones ejecutoras, es decir, las procuradurías de protección a nivel federal y a nivel de sus representaciones estatales y municipales son las que diseñan estos planes de restitución de derechos caso por caso, ¿no? Dependiendo de la situación de la que viene la niña o niño huyendo y cómo va además en su condición de viaje, entonces ellos hacen como un diagnóstico de su situación de derechos. Y esto, como se pueden imaginar, a raíz de toda esta crisis, pues ha hecho que en estados fronterizos como Baja California, pues se hayan agudizado las necesidades, pues, de estancia, de alimentación, de asesoría legal, de apoyo psicosocial para todas las familias y todos los niños de acuerdo a su condición de viaje, ¿no? Los niños, sobre todo, el grado de vulneración aumenta e incrementa, pues conforme van, si vienen separados de sus familias o están no acompañados. Y es así como, bueno, la actuación o la activación de estos sistemas de protección también involucran determinaciones que tienen que ver con el cuidado y el alojamiento de estas niñas y niños. Bueno, estas son el tipo de acciones que desarrolla las Procuradurías de Protección en general a todas las poblaciones de niñas y niños, les decía, que han visto vulnerados sus derechos o que están separados de sus familias o no hay nadie que les cuide y les resguarde, digamos. Y por supuesto también a la niñez en movilidad, que eso es lo que marca la ruta. Estos son como varios, digamos, de los pasos del procedimiento que se sigue o que siguen una serie de profesionales que conforman equipos multidisciplinarios y a partir de esta visión multidisciplinaria es que se construyen estos planes de restitución de derechos. ¿Quiénes son los encargados? La Procuraduría es encargada de decir las medidas de protección que se van a emitir de acuerdo a las niñas y niños, y luego son las demás instancias públicas o incluso organizaciones de la sociedad civil como los albergues o espacios de alojamiento temporal, etcétera, quienes van a implementar estas medidas. ¿Qué tipo de medidas son o qué tipo de acciones son las medidas de protección que dictan las procuradurías? Pues son en materia de salud, de educación, de protección social, de acceso a la cultura, al deporte, es decir, progresivamente y de acuerdo a cómo cada caso o lo que se determine a nivel del interés superior, como es ese principio máximo, ¿no? de la protección, en cada caso de niñas y niños es que entonces se hace o se diseña este plan. La Procuraduría de Protección en Baja California ha reportado, por ejemplo, en este año, hasta el mes de mayo, a cerca de 1,000 niños, niñas y adolescentes no acompañados en situación de movilidad, a quienes han dado atención directa para diagnosticar su situación de derechos y diseñar un plan de protección individualizado. Entonces, finalmente, el círculo de protección, como exponía Maritza, es esta práctica que digamos que se consolida bajo todos estos componentes y elementos que les he tratado de explicar rápidamente, muy rápidamente, porque involucra muchísimas más cosas, pero así se le denomina en el estado de Baja California y es que desde UNICEF hemos ido acompañando a cada una de las instituciones directamente a cargo de la implementación de todos los componentes del círculo de protección. Y esto les decía, integra
sistema de protección especial y cuidados alternativos también, ¿no? Es decir, alojamiento y protección inmediata o urgente de esa niña, niño o adolescente. Entonces, les vamos a pasar un video a ver si nos da tiempo. Bueno, estas son como, les pusimos este esquema del modelo socioecológico porque es así como se va valorando la prioridad de atender una u otra situación de las niñas y niños de acuerdo pues a los derechos que en ese momento se están vulnerando, ¿no? En este caso, pues bueno, se parte desde las necesidades individuales más inmediatas de las niñas y niños y las más básicas, ¿no? En esta pirámide, digamos, de cobertura de necesidades en la asistencia humanitaria. Unas son, pues las primeras son las individuales, ¿no? Que las niñas y niños estén protegidos, que estén acompañados o resguardados si es que van solos. Y que tengan lo mínimo o lo mínimo suficiente pues para estar bien en lo individual. Después se va ampliando hacia, si vienen acompañados, pues que se preserve su derecho a mantenerse en familia, ¿no? O con familia, si no con su familia o sus cuidadores primarios, pues por lo menos considerar a su familia extensa. Entonces, si no hay nadie que acredite que digamos, el parentesco con esta niña o niño, pues entonces el Estado lo tutela, ¿no? Se queda con su custodia hasta en tanto no haya alguien que apruebe o acredite que es familiar cercano. En este enfoque de derechos de la niñez como sujetos de derechos es muy importante también su participación. Entonces, estos equipos multidisciplinarios están especializados en las técnicas de entrevista para niñas, niños y adolescentes, en el acercamiento adecuado y ajustado a su edad, a su grado de desarrollo, etcétera. Entonces, todas estas consideraciones a nivel de evaluación en los factores de riesgo y en los factores de protección, o sea, qué tipo de medidas vamos a emitir, es que se hace como toda esta valoración. Para eso, pues UNICEF también ha acompañado a las Procuradurías de Protección de manera directa, asignando equipos completos de personas, de profesionales, tanto del área legal como psicológica y de trabajo social, y a partir de ellos son los que pues van determinando los planes para cada niña o niño. Entonces, aquí está finalmente el video. Díganos, por favor, si lo escucha. ¿No se escucha? No, ¿verdad? No, bueno, yo no escucho. No, no estamos escuchando. No sé cómo le podemos hacer, tú sabes, Mar, creo que... ¿En audio? Compartir audio. Switch to phone. No, ¿verdad? No. Ay. Audio settings. Zoom. Ay, bueno. Si no, ahora lo buscamos. Lo buscamos en aquí. En el internet, quizá. Sí, voy a continuar con la busco. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora lo vamos a pasar para más adelante. Esperemos que nos quede, si nos queda tiempo todavía. ¿No? Si quieres, ahorita puedes probarlo porque te convertí en coanfitrión, a ver si es por eso. A ver, ¿lo escuchan ahí? No, ¿no? No. No, no se escuchó. Es que me parece que al momento de que compartes, tienes que poner también compartir audio para que podamos escucharlo. Ah, bien, O sea, entonces... cuando compartiste tu presentación, Sí. ahí debe de haber una opción que diga compartir con audio para que todos podamos escuchar. Perdónenme, Share Computer Sound, ¿será? Ajá. Está, Sí. ¿verdad? Estéreo. A ver, vamos a ver. A ver si ahí lo escuchan. ¿No? No. No. No, debe ser que... No sé si habría que salirnos y volver a compartir.
Sigue y yo lo busco. Ujú. Bueno, sí, continúo. A ver, Mar, si quieres, dame un segundo, por favor. A ver si aquí quizá. Y ya te puedes conectar porque ya tengo internet. Listo, pues entonces ahora mientras vemos si estos son los componentes, aquí lo pueden ver. Entonces, pensemos que estamos aquí considerando, ustedes no sé si ven mi cursor, pero que es un niño o niña que ha sido devuelto por las autoridades de Estados Unidos y entonces ingresa, aquí lo recibe el Instituto Nacional de Migración, estamos hablando de este lado, ¿no? En México. Y aquí, pues lo hemos apoyado mediante adecuar un espacio físico, cálido, en donde se puedan sentir cómodos, ¿no? Que tengan como que desde el lugar, desde esta parte de estructura, la luz, todo les haga sentir como en un lugar realmente seguro, ¿no? Ahí es donde está un equipo multidisciplinario de la Procuraduría directamente recibiéndoles y acompañándoles en toda esta, digamos, determinación de su situación de derechos. Entonces se le expone cuál es su situación, por qué él se le ha devuelto eh, eh, y por qué está en ese lugar, ¿no? Y qué va a pasar con ellos, porque finalmente lo que les decía, si vienen solos y son menores de edad, entonces sí se requiere de una persona que responda por ellos, una persona mayor de edad que responda por ellos, idealmente con parentesco directo, que se los pueda llevar, ¿no? Porque también pues los peligros que corren estando fuera en las calles, etcétera, pues ya sabemos, ¿no? Que es una población también como en altísimo riesgo para otro tipo de violencias de contexto. Y de ahí, bueno, pues si hay alguien que se los lleve, un familiar, pues ya se entregan de manera oficial. Y si no, están estos otros espacios en donde pues se mantienen o pueden estar hasta 45 días, que ese es el espacio de primera acogida. Ahí ya entra este otro sistema que les decíamos que se conoce como cuidados alternativos. Digamos que la última opción es que lleguen a quedarse en una institución de manera digamos, extendida, ¿no? O más a largo plazo. Y entonces esta primera acogida involucra solamente una fase de un corto periodo de tiempo. Después, de ahí se van a otra, bueno, de primera acogida se llama Jason y Alexander y es este espacio donde también de una manera cómoda, es a puertas abiertas, están las niñas y niños esperando a que sus familiares puedan venir por ellos o a ofrecerles una solución, digamos, para su situación en caso de que al volver al lugar de origen, pues corran un mayor riesgo que el quedarse. Después la segunda acogida son estas modalidades familiares que en el estado de Baja California hay ya un programa que se llama Familias de Corazón y tiene un banco de familias que estamos tratando de apoyar para que sea más, sí, para que se incremente, ¿no? El número de familias de acogimiento temporal. Estas son familias de acogimiento temporal que resguardan a las niñas y niños, les acompañan y les ayudan también a construir pues un proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo. Ahí también es un programa que hemos impulsado y apoyado mucho al sistema DIF desde UNICEF. Y después tenemos también una alianza con Casa Inca, YMCA, que es una casa, un modelo también de acogimiento de niñas, niños y adolescentes no acompañados, extranjeros fundamentalmente. Y ahí ellos pueden estar hasta que también se determine si van a poder finalmente cruzar al otro lado para que se les reunifique con su familia en tercer país, que es lo que vienen buscando todas las niñas, niños y adolescentes. Y como decía Maritza, cada vez es más, es más peculiar
la afluencia, ¿no? de niñas y niños en términos de países, ¿no? O sea, ahora últimamente han venido muchos niñas y niños de Asia, de Afganistán, Uzbekistán, o sea, estos equipos multidisciplinarios tienen realmente que verse sumamente creativos porque se necesitan intérpretes de lenguas muy atípicas, ¿no? Que antes no se habían visto finalmente cruzar por México. Y después está Villa Albatros, que ya es otro de los componentes del Círculo de Protección, que ya ese sí ya es un modelo de autonomía y vida independiente. Y esto en Villa Albatros, en este momento, tienen niñas y adolescentes que por no haber sido nunca reintegrados a su familia de origen, la mayoría son mexicanos en este caso, pues ahí han permanecido hasta su mayoría de edad. Entonces se les acompaña como para eso, construir un modelo de vida, se les acompaña también como en el desarrollo de habilidades para la vida adulta, búsqueda de trabajo, desde cómo pueden tomar un autobús, ¿no? hacia su escuela, hacia su universidad, cómo pueden buscar un empleo, pues incluso formaciones en formaciones profesionales, universitarias, etcétera, en oficios o en carreras. Y finalmente se les acompaña hasta el egreso. Esto es más o menos el círculo de protección y ahora ya tenemos el video por si, no sé si tenemos tiempo de verlo. Si es por... puede ingresar. Esta es la link. Sí, pues sí, tenemos tiempo y también no sé si es que alguien también quiere preguntar, no sé si después del video abrimos un ratito el micrófono si alguien quisiera participar con un comentario o una pregunta. Muchísimas gracias por esta presentación también. Sí. Ponemos entonces primero el video, ¿están de acuerdo? ¿O quieren ahora mismo abrir su micrófono y hacer alguna pregunta? Si quieren, veamos el video primero, si es que se puede, y así abrimos las preguntas. Que no, a ver, bueno, voy a tratar de proyectarlo desde el browser. En enero de 2021 entra... Sí, muy bien. ¿Pero lo ven? No, pero se escuchó, ya se escuchó. Sí, Ya se escuchó. Claro, entonces hay que proyectar, sí. Entonces, un segundo, por favor. A ver, Mar, aquí no sé, no recuerdo cómo, es que ya no utilizamos Zoom y ya me volví. Exacto. Sí, ahí está. Bien, ahí ya lo ven, ¿no? Ujú. Ahora sí. A ver. Entraron en vigor reformas. En enero de 2021 entraron en vigor reformas a importantes leyes relacionadas con la protección de derechos de la niñez y adolescencia en movilidad. La reforma reforzó los principios de no detención, protección e interés superior de la niñez en armonía con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y estableció que las Procuradurías de Protección son responsables de determinar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad y de la elaboración de planes de restitución y supervisión de la ejecución de medidas de protección. A su vez, los sistemas DIF deben otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de sus derechos. Estas reformas fortalecieron la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada en 2019, un mecanismo de coordinación entre varias instituciones del Gobierno de México a cargo de garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en situación de movilidad. En los últimos años se ha identificado un incremento importante de los eventos de devolución de niñas, niños y adolescentes mexicanos desde Estados Unidos. En cumplimiento de los estándares marcados por las reformas legislativas y la Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración, el Gobierno federal y el Gobierno de Baja California, con el acompañamiento de UNICEF, han impulsado el Círculo de Protección. El Círculo de Protección es un mecanismo de coordinación entre diferentes autoridades y organizaciones y garantiza que niñas, niños y adolescentes que han sido devueltos desde Estados Unidos puedan acceder a mecanismos de protección y opciones de cuidado temporales en tanto se determine la alternativa que obedezca a su interés superior. Los niveles del Círculo de Protección son los siguientes. Primero, cuando la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP,
detecta una niña, niño o adolescente mexicano no acompañado, notifica al Consulado de México en San Diego. En el consulado, un oficial les realiza una primera entrevista en la que obtiene datos de identificación y posibles necesidades de atención urgente. El consulado y la CBP trasladan a la niña, niño o adolescente al cruce fronterizo El Chaparral. Segundo, un oficial de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración, INM, recibe a la niña, niño o adolescente en el cruce fronterizo. Ahí, el INM emite la constancia de repatriación y notifica a la Procuraduría de Protección sobre el caso. Tercero, inicia el procedimiento de restitución de derechos. La Procuraduría de Protección recibe al niño, niña o adolescente y uno de sus equipos multidisciplinarios realiza la entrevista inicial para identificar si existe un riesgo inminente contra su vida, libertad o integridad personal. De ser el caso, se dictan medidas urgentes de protección. Al considerar las alternativas de cuidado, la Procuraduría priorizará siempre proteger el derecho a vivir en familia a partir de la reunificación con su familia de origen o extensa. Cuando esta no sea posible, se le canalizará al Centro de Primera Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes no acompañados, Jason y Alexander, donde podrán permanecer por un plazo no mayor a 45 días. Después, la Procuraduría de Protección emitirá el plan de restitución de derechos, así como la propuesta de plan de vida individualizado. Si dentro del tiempo en que la niña, niño o adolescente permanece en el centro de primera acogida, la reunificación familiar no es posible, la Procuraduría de Protección buscará brindar otra modalidad de cuidado familiar a través de las familias de acogida certificadas por el DIF estatal y la Procuraduría. Cuando esta alternativa no esté disponible, se le canalizará al Centro de Segunda Acogida Casa YMCA, una alternativa de cuidado temporal para las niñas, niños y adolescentes que, conforme a su plan de vida individualizado, permanecerán en México por un periodo más largo. El Círculo de Protección promueve la preparación y transición de las y los adolescentes a la vida adulta e independiente por medio de Villa Albatros, un espacio que fortalece su autonomía progresiva y futura integración en la sociedad en la que viven. A través de estas acciones, las autoridades un espacio que fortalece su autonomía progresiva y futura integración en la sociedad en la que viven. A través de estas acciones, las autoridades mexicanas se aseguran de que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en movilidad son garantizados y les acompañan en su camino. Bien, pues ahora sí, si quieren, abrimos el micrófono por si tienen algún comentario, alguna duda. Muchísimas gracias. Sonia se anotó. Sonia, si quieres participar. Ay, muchísimas gracias, maestro. Bueno, mi pregunta es que me da muchísimo gusto escuchar que hay familias de acogida hoy en día. No lo sabía, la primera vez que lo escucho. Y eso, pues, genera, pues, más bienestar para los menores. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para hacer una familia de acogida? Y mi otra pregunta es sobre los menores de edad cuando son, ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes verifiquen que esos niños, niñas, adolescentes, los familiares son los que son realmente? ¿Cómo identifican? ¿Cómo va el procedimiento? ¿Cuánto dura el procedimiento? Porque muchas familias pues son de bajos recursos económicos, no pueden estar mucho tiempo en Baja California o los niños son mandados a sus estados de origen, o cómo es que hace ese procedimiento. Gracias. Sí, bueno, respecto de las familias de acogida, no, es un programa que lidera hoy día el DIF estatal y yo no conozco los requisitos, pero es todo un modelo también de acompañamiento a las familias que son evidentemente voluntarias. Dista mucho de otro tipo de modelos en otros países porque aquí no hay ningún tipo de apoyo económico, sino nada más se les capacita en el acompañamiento a niñas y niños,
de ciertos también como perfiles de vida, ¿no? En Ujú, el sentido de muchos de ellos pueden ser niñez sobreviviente a violencias diferentes, ¿no? O pueden ser niños que han estado institucionalizados, con lo cual tienen también digamos, vienen cargando con estas afectaciones de la institucionalización, dependiendo del tiempo que hayan permanecido en un centro de asistencia social o casas hogar. Y por otro lado, entonces, bueno, directamente yo los requisitos no los tenemos a la mano como UNICEF, pero es un programa que pueden consultar de manera muy fácil. Se llama Familias de Corazón en el estado de Baja California. ujú, Y hoy día, bueno, estamos haciendo todo lo posible, bueno, nosotros apoyando y acompañando para que se fortalezca más, les decía, en el sentido de incrementar el número de familias, porque hoy día es muy bajito. Y sí tiene, pues, digamos, sus requisitos en el sentido de no es como pasa con las familias de acogimiento definitivo, pues sí necesitan pasar por todo un proceso, ¿no? Es selección ujú, de las familias, es evaluación, capacitación, acompañamiento, preparación, además también para la despedida, ¿no? Porque son ujú. periodos temporales, creo que de 6 meses, y no sé si hasta 1 año y medio, 2 años pueden mantener a una niña o un niño de manera temporal, no más allá. Entonces, pues sí, suelen ser como procesos a nivel humano y emocional difíciles, pero para todo esto ellos tienen una preparación y un acompañamiento. Y hay un equipo especializado por parte del DIF en acogimiento familiar temporal. Y Ok. la otra pregunta tenía que ver con Con qué. los procedimientos. Cuando son detectados, o sea, cómo se Bien, apoyan las sí, familias. con los procedimientos. Bueno, eso sí va a depender, Sonia, caso por caso, porque hay niñez no acompañada, que son, como comentaba mi colega Maritza, pues han vivido la expulsión de sus estados de origen por los temas de la violencia que van en incremento, ¿no? Que son víctimas incluso de violencia armada, de todo Ujú, lo que ya sabemos, y no es seguro que vuelvan a su estado de origen. Entonces, se les suele pedir que vengan, ¿no? Que haya algún familiar que acredite mediante documentos de identidad que son familiares directos, y si no, pues a veces trabajan procuradurías con procuradurías entre estados, ¿no? Entonces, la Procuraduría de Baja California solicita a la Procuraduría por ejemplo, del estado de Michoacán, de Guerrero, que accedan o permitan o la comunicación con alguna persona en el municipio, en la comunidad o en el lugar de donde provienen estas niñas y niños. Otras formas de acreditación del parentesco, no lo sé, pero muchas veces se sirven también de las participaciones y las opiniones, por supuesto, de las niñas y niños, que son quienes también no deciden, pero sí ayudan en esta determinación del interés superior. No deciden porque siguen siendo menores de edad y para eso están las autoridades a cargo de la protección. Entonces, bueno, no sé si fui clara en la respuesta, pero más o menos así es como se va determinando. Sí, y nada más que tengo situaciones de que dicen que nada más es de estancia los niños en casas de acogida, en lugares, familias de acogida, solamente son como un año, o sea, comparado más o menos con lo que hace Estados Unidos, ¿no? Ujú. Em, pero en estos casos aquí sí pueden llegar al punto en el que ya no encuentran la familia y tengan la opción las familias de adoptarlos, ¿no? Porque esa razón de dejar a que los niños en un momento dado, o sea, les dejen 6 meses o un año y los tengan que separar de esas familias, porque al fin de cuentas los que van a sufrir son los menores, son los niños. Sí, En caso de que no tuvieran un hogar, o sea, no llegaran sus padres o no pudieran localizar a nadie, ujú, o sea, afecta demasiado la psiqui, ¿no? De los niños. así ¿Por es. qué? No sé si sabes por qué solamente 6 meses o un año. Porque son dos programas diferentes y son dos tipos de perfiles distintos de familias. Una definitivamente tienen y no son las mismas. Ujú, Esto también realmente, bueno, no conozco de fondo la razón, pero sí son dos
digamos, hay un sistema de acogimiento y de adopción definitiva y otro sistema de acogimiento Ujú. temporal. Esto es porque lo último, digamos que lo que se va a preservar es el derecho a mantenerse en su familia de Ujú. origen o con su Ujú. familia de origen o extendida, ¿no? Es decir, si no Ujú. está papá o mamá disponible o han migrado a los Estados Unidos y el niño no pudo llegar, entonces se va a buscar que se quede lo más cercano a su familia Claro, claro. de origen posible. Entonces, Ujú. por esta No razón sé. es que son esos periodos de tiempo y no, además no son los mismos listas de familia, ¿no? Que Ujú. los de adopción definitiva, eso es una cuestión muy distinta. Esto tiene que ver y está muy relacionado con temas de movilidad humana, fundamentalmente. No, O sea no, que sí casi siempre hay familia, ¿no? no, lo que pasa es que entiendo perfectamente lo que estás diciendo, solamente que digo, bueno, a veces los menores, estos niños no encuentran sus familias, ya no hay manera de encontrarlos y ya se acogen con una familia por tanto tiempo. Y si esa familia está dispuesta a decir, ¿sabes qué? Pues ya te esperamos un año y que sea la opción al menos para la familia que de momento diga, ¿sabes qué? Pues ya decidimos que sí lo queremos adoptar, que nos queremos que no va a haber ningún lugar donde más esté que sea con nosotros. Entonces, digo, sería como abrir una puerta nada más tenerla ahí por si acaso, ¿verdad? En caso de que no encontraran definitivamente ningún familiar que viniera por ellos. Digo, por la cuestión ya de que lo acostumbras al niño, de dejarlo en un lugar solo, de venir, de todo ese proceso que tiene que pasar y luego pasar otro proceso de pertenecer a una familia y luego retirarlos de ese lugar en caso de que no encuentren sus familiares, como digo, y si la familia está dispuesta a decir, ¿sabes qué? Nosotros lo queremos adoptar. O sea, deberían de, yo digo, si es un programa tan avanzado, pues ya abrirlo un poquito más, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Está esa opción, pero bueno, yo sé que no tienes tú la culpa, ni yo tampoco, es solamente una clase. Disculpen mis No, compañeros que estoy hablando demasiado. es normal y es una inquietud que despierta siempre esta situación del Ujú. acogimiento temporal familiar. Esto es, les decía, porque suelen ser dirigidos a niñez en movilidad humana y Sí, sí, ellos sí. casi siempre tienen familia de origen en algún lugar. Por esa razón es que son distintos los programas y es muy, muy cuidado y tiene como estos candados y estas puertitas también para que no se trata para una adopción definitiva, entonces te vas a otra, Sí, a otro otro nivel. Sí, 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 gracias. sí, no, gracias a ti, Sonia. Sí, Disculpa. Muchas gracias, había Sonia. levantado la mano primero Sharon, me parece, y después Tania, por favor, gracias. Hola, sí, pues gracias por la presentación. Yo tengo 3 preguntas al respecto. Primero, me gustaría saber si ustedes cuentan con datos de adolescentes mujeres no acompañadas o bueno, acompañadas, pero que sean específicamente de mujeres y cómo pues filtran toda esa información, ¿no? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo uno se logra integrar a estos proyectos que lidera la UNICEF, uno como especialista? Y también relacionada con la primera, si existe algún tipo de programa o vinculación específicamente para adolescentes mujeres no acompañadas en el estado. Gracias. Sí. Sobre tu pregunta de adolescentes mujeres, sí dimos las cifras en un inicio. No sé si quieres, regresamos a la presentación, ¿no? Estas cifras vienen generalmente, nosotros tenemos una alianza tanto con la unidad de políticas migratorias y registro de personas en situación de movilidad. Y por otro lado, con las Procuradurías de Protección, porque hay unas iniciativas y estrategias también a nivel nacional que ha venido apoyando UNICEF, que son precisamente el registro de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad o que han vivido o sobrevivientes de violencias. Entonces, estos registros están en proyecto ahorita, pero próximos a ser vinculados en los sistemas de monitoreo e información de niñez viviendo en espacios de acogimiento o, te decía, en situación de movilidad.
También estas cifras que les presentamos son de la Unidad de Política Migratoria y Registro de Personas de la Secretaría de Gobernación. Y son todas estas que te están... Sí, sí, justo igual y complementando, en realidad suele ser mayor el número de varones, pero puedes ver aquí en la presentación, Sharon, por ejemplo, el total de adolescentes mujeres mexicanas no acompañadas fue de 618 en el periodo entre enero y junio. Ahora, población de extranjera, mujeres no acompañadas fue de 511. Digamos que el número es menor comparado con el de varones quizá, pero aquí creo que un componente importante es la integración de esta perspectiva de género para hacer para la atención hacia niñas, niños y adolescentes. De manera específica, por ejemplo, algo que hemos estado trabajando en conjunto con el DIF es que estos espacios, como, bueno, lo comentaba Yamel, como parte del círculo de protección, hay un espacio que se llama Villa Albatros, que es el espacio de preparación y que es un modelo de autonomía y vida independiente. Entonces, la mayoría de las adolescentes que llegan tienen quizá a partir de los 12 años, pero el mayor número es a partir de 15, 16, 17 años. Lo que se está buscando es que, si bien Villa Albatros inició como un modelo que atiende únicamente a la población de varones, porque en un inicio se planificó, porque había mayor cantidad de varones en los espacios, la intención ahora es empujar espacios, o sea, empujar la existencia, la generación de espacios especializados para mujeres, pero también, por ejemplo, para adolescentes, ¿no? Ya sea embarazadas o con sus hijos e hijas, porque de repente era parte de la población invisibilizada. Entonces, todavía no es que ya exista algo en concreto, pero parte de la incidencia que se hace con las autoridades es acompañar para que para la apertura en los modelos. De repente en las autoridades nos podemos encontrar con el temor de qué pasa si hombres y mujeres, adolescentes conviven en el mismo espacio. Entonces, una parte de nuestro trabajo es como no solo sensibilizar, sino también acompañar con cómo se puede llevar este modelo para que efectivamente puedas tener adolescentes, mujeres y hombres conviviendo en espacios comunes, pero siempre con este proyecto, o sea, como desde su modelo, desde el tema de la restitución de derechos, también que haya un plan individualizado de qué va a ser ese niño, niña, adolescente mientras permanece en ese espacio, por ejemplo, en el de autonomía y vida independiente. Es parte de lo que estamos trabajando. Es un reto, yo sí lo diría como, porque hay temor, ¿no? Hay temor en las autoridades, en a lo mejor a veces no saber, ¿no? Con adolescentes tienes que abordar temáticas de sexualidad, hablar con esta apertura, también poder tener la disposición de que tienen que salir de ese espacio. Un modelo de vida independiente tiene que contemplar que la vida del adolescente tiene que ser lo más cercana a como lo harías si estuvieras con tu familia, ¿no? Que sea un espacio donde duerman, descansen, pero que las actividades educativas, sociales, recreativas, las lleven fuera de ese espacio. Y bueno, creo que por último preguntabas el tema de la colaboración con UNICEF. En la página de UNICEF México hay a veces convocatorias, ¿no? Tanto para, por ejemplo, proyectos nacionales, o también hay una página que se llama, es de UNB, como de voluntarios internacionales, donde hay una oferta ¿no? Como opciones para aplicar en distintos países, por ejemplo, dependiendo de las áreas de especialización, ¿no? Hay temáticas de educación, de agua y saneamiento, de temas de protección. Si nos dejas aquí tu correo electrónico, Sharon, te puedo también hacer llegar los enlaces a estas páginas. Sí, muchas gracias. De nada. Acá se los dejo. Y no sé si Sharon, sí, Tania también tiene una Sí, pregunta, por favor. muchas gracias, buenas tardes ya. Casi Hola. noches acá. Les agradezco por su presentación. Tengo, bueno, una pregunta y una petición, una solicitud. Primero, bueno, pues preguntarles, como en su experiencia, he tenido la oportunidad en las últimas semanas
de entrevistarme con personas de asociaciones civiles de Tijuana. Bueno, yo soy investigadora de la UNAM y estoy escribiendo un libro. Y en este último apartado de mi libro de procesos migratorios, estoy anotando entrevistas. Entonces, los procesos migratorios, por ejemplo, de la niñez, cómo es que los viven, cuáles son las vulnerabilidades más amplias que sufren. Y algunas personas de entrevistadas me han compartido su inquietud sobre el tema de la devolución de estos menores o de que no se cumple 100% como con este principio o con esta protección cuando debería de serlo, ¿no? O sea, que debería de generarse primero, pues todo este acompañamiento que nos cuentan y que está padrísimo, que lo puedan vivir así desde UNICEF, pero me gustaría como me compartieran su experiencia de cómo es que viven esta parte del principio de no devolución, si efectivamente lo pueden ver que se cumple a través de las instituciones, cómo es que ustedes como UNICEF pueden pues coadyuvar para que esta protección a la niñez se dé. Y por último, mi petición sería preguntarles si pudieran o tuvieran la disponibilidad de que pueda hacerles una entrevista también a ustedes para poder plasmarla en el libro. Este libro lo estoy terminando, bueno, voy como a la tercera parte y espero poder publicarlo en el primer trimestre del siguiente año. Entonces tenemos tiempo para agendar todavía una entrevista, si es que fuera como su disposición. Y por mi parte es todo, gracias. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, Tania, es acompañar a las autoridades para que por encima digamos, de estas políticas de control migratorio y seguridad sobre las personas, ¿no? Se conduzcan sobre la base de los derechos humanos y sobre todos los principios que mandatan estas reformas del 2021. Porque además, pues sí, efectivamente estamos tratando con niñez, ¿no? Y con personas todavía en desarrollo que, digamos, no están en la plenitud bueno, valga la redundancia, de su desarrollo a nivel cognitivo, de valoración sobre las circunstancias, las cuestiones de riesgo, de amenaza, de todo lo que pueda afectar su vida, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acompañarles, te decía, técnicamente y estamos pugnando continuamente, sensibilizando, reuniéndonos, generando mesas de trabajo. Trabajamos muy, muy de cerca, te decía, con procuradores de protección. Ellos son quienes están más sensibilizados, sin duda. No quiere decir que no siga afectando todos los temas geopolíticos, internacionales, binacionales, etcétera. Bueno, definitivamente todas incluso las propias autoridades tienen sus limitaciones, aun cuando sigan y estén tratando de operar y conducirse bajo los principios y los instrumentos jurídicos internacionales de la protección de los derechos humanos, ¿no? Y de las niñas y niños. El tema de las devoluciones, bueno, yo no te podría asegurar que en todos los espacios en donde nosotros colaboramos de manera muy puntual, que es aquí, te decíamos, el espacio seguro del Chaparral, que es el que recibe de manera directa niñez de vuelta mexicana, por ejemplo, etcétera. Sí te podría yo decir que se emiten las devoluciones, se hacen sobre la base de la valoración completa de la situación de derechos de una niña o niño, ¿no? Por ejemplo, y que si se van a devolver es porque hay una seguridad de que esa niña o niño no va a correr riesgo ni su vida, ni su integridad, etcétera, en su lugar de origen. Y porque se encuentra o se ubica alguna persona que es un familiar directo, un cuidador de costumbre, ¿no? De los demás, respecto de las demás autoridades que actúan en otros puntos fronterizos o incluso del corredor migratorio, etcétera, pues tratamos de estar continuamente coordinándonos, te decía, buscando a las autoridades y entrando en conversación con ellos, pues para que adopten este enfoque, ¿no? Y también la ruta que al final del día
pues deviene de la Ley General de Protección a los Derechos y tendría que ser pues mandatoria, ¿no? Para todas las autoridades del Estado y de los, o sea, del Estado, me refiero al país. Eso es lo que hemos observado y como observamos a las autoridades con las que nos vinculamos de manera directa aquí puntualmente en Baja California, sí es el apego a esos principios. De hecho, muchos de la niñez que está en CAS públicos, pues están, digamos, no es que sean automáticamente devueltas, pero se trata en cada caso individualizado de apegarse al deseo o a la posibilidad de reunificación de estas niñas y niños, ¿no? Con sus familiares. Aunque bueno, ya las políticas también van cambiando, como lo mismo que las dinámicas en la migración. Sí, ojalá pudiéramos tener más incidencia, ¿no? Pero bueno, lo hacemos todos los días y esa es la base de nuestro trabajo. Al menos estos componentes que les presentamos, pues sí se conducen, ¿no? Sobre la base de esos principios. Y sobre la entrevista, Tania, te pediríamos, nos hicieras llegar una solicitud formal vía correo electrónico y entonces la escalamos para ver si es posible que alguien de nuestra oficina o de otra oficina en el país pudiera darle respuesta. Muchas gracias. ¿Tendrán algún correo electrónico a donde Sí, les con pueda gusto. mandar? Sí, Gracias. gracias. Entonces, sí, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si Caro Hola, tenía una sí, pregunta. sí, gracias, muchísimas gracias por la presentación. Creo que es un reto muy necesario, importante, pertinente. Bueno, es genial que se pueda trabajar en terreno con niños, niñas y adolescentes, porque no son muchas las organizaciones realmente que hacen estos acompañamientos como tan directos. No solamente, bueno, ustedes no lo hacen de manera directa, pero lo hacen a través de, me imagino yo, de terceros, en el caso de ADRA, por ejemplo, que lo tienen allí con tercerizado. De esta manera, yo creo que el tema es ahora el cambio político, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igual va a haber un cambio de personas seguramente en los diferentes cargos y ahí se recomienza otra vez el tema de incidencia, de sensibilización, de capacitación hacia todas estas personas. Mi duda siempre ha sido la atención en violencia sexual. Sí es tan difícil hacer una atención a mujeres, hombres, cómo es para niños, niñas, y cómo es un circuito relacionado con Procuraduría, donde primero se tiene que hacer una denuncia, se tiene que retirar, digamos, al niño, niña, adolescente del lugar donde está y en qué momento queda la atención médica y si se da una atención médica y psicológica también. Esto es como súper importante en la sensibilización que se hace, ¿no? Dentro de las primeras 72 horas, pues todos y todas sabemos que se pueden atender a prevenir muchísimas enfermedades. Entonces, eso como por ese lado, cómo lo trabaja en el tema de violencia sexual? Por otro lado, los datos a mí también me parecen súper interesantes en la medida en que pues nos cuentan, ¿no? Desde nacionalidades, géneros y demás. No sé si no vi, de pronto sí estaba allí, datos de adolescentes embarazadas o adolescentes con hijos, hijas, que estén no acompañadas, digámoslo de esa manera, que los he visto en algunos momentos. Y estas adolescentes embarazadas que se encuentran, digamos, en la aduana o lo que sea, ellas también tienen protección, o sea, todos estos derechos también, o las que tienen hijos, hijas, si tienen estos derechos. Me gustaría de pronto saber. Y en el caso de los extranjeros, estábamos hablando de los niños, niñas, adolescentes mexicanos, de pronto que se llaman entre procuradurías y todo lo demás. Pero si se encuentran no sé, un adolescente haitiano, ¿cómo se hace todo este proceso? Eso es como lo que me surge aquí de la conversación que estamos teniendo. Y pues nada, muchísimas gracias. Sí, gracias. Perdón, no sé quién habló. ¿Caro? Caro, ¿verdad? Y yo. Sí,
Sí, gracias. A ver, bueno, sí puedo dar respuesta a todas tus preguntas. Sí tenemos efectivamente la atención directa que hacemos desde UNICEF se da a través de organizaciones aliadas, ¿no? Les llamamos socias implementadores, que son quienes, digamos, atienden a la gente en el terreno. En cuanto a temas de atención a la violencia sexual, pues sí tenemos algunos proyectos que trabajan, por ejemplo, como decías, con ADRA, en la atención médica, si es que el caso es detectado vía el personal médico, ¿no? Que es uno de los primeros respondientes, digamos, que son, que detectan de manera más frecuente tanto personal, bueno, personal médico fundamentalmente cuando se trata de niñez en movilidad, pero también personal médico de los centros de salud, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso en otro tipo ya de poblaciones, pues los primeros respondientes suelen ser o las policías, ¿no? Los 911, los centros de llamadas para emergencia, etcétera, etcétera. Lo mismo que los maestros, por ejemplo. Y con todos ellos tenemos un sistema de apoyo con modelos especializados para la actuación dirigida específicamente para niños y adolescentes. Esto es adecuar y adaptar todas las intervenciones a la manera en cómo una niña o niño puede ser, digamos, abordada, cuidando todos los aspectos de su integridad y de no revictimización hacia ellas y ellos, ¿no? Algunos proyectos involucran también, sí, ahorita te doy la palabra si quieres más, involucran también algunos, no solo la parte psicosocial, ¿no? O de apoyo psicológico, específico para la violencia, para los temas de afectación que son de manera muy particular, o son muy particulares en cuanto a la violencia sexual, pero también estos kits de postexposición a la violencia sexual se suelen llevar en algunas organizaciones, UNICEF no los lleva, que yo sepa, pero sí algunas de Naciones Unidas en algún punto no estoy segura si en México ahorita, pero sí se gestionan este tipo de kits en apoyo a los sistemas de salud. Por otro lado, existe una guía, ¿quieres tú presentarla más? Sí, justo quisiera compartirles que está este modelo, también les podemos compartir la guía, que es la guía de atención para la salud de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana y que es justamente digamos que son los parámetros que se deben de seguir a nivel nacional para la atención específica de niñez en movilidad y que o sea, es bastante integral porque justamente contempla qué se hace, qué medidas tendrían que tomarse cuando se detecta un caso de violencia sexual, ¿no? Porque hay protocolos, hay estándares de competencia que de hecho tienen las instituciones. Hoy justamente nos compartía en una plática la Secretaría de Salud de Baja California, la ruta que se tendría que seguir desde las instancias de salud cuando se detecta, ¿no? Un caso de violencia sexual. En todo caso, la responsabilidad de las procuradurías es dictar las medidas para que la atención se dé a través del área de salud, ¿no? Ese seguimiento. Entonces, una tarea muy importante que hacemos es que estos primeros respondientes conozcan esas rutas y que efectivamente, ¿no?, se implemente y que sea el área correspondiente la que dé la atención. O sea, es un trabajo, yo diría, también de sensibilización, y justo en una sesión que tuvimos con la Secretaría de Salud es sensibilizar al personal, ¿no? Al personal que da la atención directa entre qué implica la vivencia de un niño o niña adolescente en contexto de movilidad y qué consideraciones tienen que tomar en cuenta para dar ese trato digno dentro de cualquier intervención, así sea de enfermería, de salud, así sea el área administrativa, tener estas consideraciones básicas para la atención, ¿no? Es un trabajo constante, Carlos. Y lo mismo que marca, por ejemplo, la ruta de protección en términos generales, el énfasis que hace es en la articulación de las instituciones, ¿no? O sea, cómo cada institución gubernamental tiene que responder de manera obligatoria como parte de su mandato a nivel Estado a cada una de esas medidas que la Procuraduría dice esto es urgente, tienes por favor que dar atención. Entonces, la ruta tiene que ver fundamentalmente con eso, con la coordinación.
y que la gente reconozca realmente que tiene una responsabilidad en la atención, ya sea en temas de salud, de educación, etcétera, etcétera. Aún en emergencias, ¿no? En contextos de emergencia. Ah, perdón. Luego, la otra pregunta era lo de las niñas o menores de edad embarazadas, ¿verdad? Si hay los datos, Sí, hablábamos si de... tienen de pronto datos de en movilidad, ¿no? Mujeres menores de edad embarazadas en movilidad. Ese sería un dato interesante poder tenerlo. Yo creo que por todo, ¿no? Desde las intervenciones médicas que se puedan hacer hasta entender pues todas las vulnerabilidades con las que están pasando estas menores. Y menores que vayan con hijos también. Sí, de hecho, como decía Maritza, lo que estamos haciendo también es mucha sensibilización para que estas niñas que ya son madres, digamos, no se invisibilice que también requieren de una atención y de una protección especial. Cuando traen a un bebé, ¿no? A uno o varios bebés, ¿no? Que es lo que suele pasar también con todas las instancias que atienden situaciones de violencia o vulneraciones contra mujeres, que es cuando hay una madre, entonces se desdibuja un poco que las necesidades son particulares y tienen que ser las respuestas diferenciadas cuando hay hijas e hijos, ¿no? Entonces, lo mismo, hay una protección especial, se trata al final también pues como una chica menor de edad, solo que pues va con su bebé, ¿no? Y si estas van a ser alojadas en un centro de asistencia social público, privado o lo que se determine mejor para esa chica, pues va a entrar en conjunto, ¿no? Pero siempre pues con tratamos de hacer como esta hincapié en esta necesidad, ¿no? De que se miren a los dos en su particular necesidad de acceso a derechos o de garantía de los derechos. Y por último, pues, ¿qué pasa con la niñez en situación bueno, la niñez extranjera, si es no acompañada, también es el mismo procedimiento, ¿no? De hecho, bueno, creo que hay más dificultad para acceder a su familia de origen, por supuesto, en países como la circunstancia que está viviendo hoy día el contexto haitiano, pues no hay manera, no se puede dar una devolución definitivamente a su país de origen, pero sí se promueve la posibilidad de la reunificación familiar en tercer país, que es lo que está sucediendo ahora específicamente con niñas haitianas. Por supuesto, es muy difícil, ¿no? Esa vía y esa canalización hoy día. Bueno, tiene que haber también una articulación con muchísimas autoridades. También se pide pues orientación a los consulados de terceros países en México, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, y casi siempre estamos en comunicación. Bueno, nosotros, me refiero a las autoridades, pues con su familia de origen, ¿no? Los padres, las madres, y lo que se puede ir haciendo es acompañándoles de manera cercana a través de intervenciones psicosociales puntuales. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Maritza, Yamel, hemos pasado bastantísimo el tiempo, perdón que les pasamos mucho de la agenda. No sé si hay una pregunta más o ya así cerramos como ustedes lo consideren, porque si era una hora y ya abusamos de su tiempo. Gracias. No pasa nada, gracias. Sí, Entonces, una pregunta. Si ya es muy rápido el cómo se vislumbra la participación en el nuevo plan de desarrollo para 2024-2030 con el gobierno de México. Quisiera decirles que justo a nivel central, ¿no? Siempre la labor de UNICEF es hacer también una tarea de abogacía para que en la agenda pública se visibilice el tema de niñez y adolescencia. Entonces, justamente parte de las tareas bueno, aquí es la oficina de UNICEF en Baja California, es una oficina de terreno, pero también está la oficina a nivel central, donde justamente colegas llevan estas temáticas de diálogo directo con gobierno federal, y pues ahora es justamente la intención colocar estas temáticas prioritarias, por ejemplo, prevención de la violencia, ¿no? Es un tema fundamental si queremos que disminuyan las incidencias, por ejemplo, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia,
de homicidios y demás, o sea, es un tema, por ejemplo, prioritario, entonces es una tarea constante, ¿no? Y ahora, pues, son esos como diálogos para que en la agenda pública se visibilicen estos temas, las cuestiones de salud mental, por ejemplo, o sea, la intención es hacerlo de manera integral, ¿no? No es solamente la niñez en movilidad, son niñas y niños a nivel nacional, desde la mirada de la educación, de los temas de protección, ¿no? De los temas también de que tengan este acceso a los distintos, a sus derechos y que les sean garantizados. Muchísimas gracias por este trabajo tan interesante que realizan Yamel y Maritza, y muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado para compartirnos esta información en esta especialidad, justamente ahora que estamos estudiando el tema de la integración de los migrantes laboral y educativa. Muchísimas gracias, ¿no? Y mil disculpas que nos hemos pasado del tiempo. Gracias a todas y a todos los estudiantes. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Mucho gusto. Bueno, Hasta luego. bonita noche. Muchas gracias. Buenas Adiós. noches. Bye, bye.